buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este webinar Ley 1393, Perspectivas legales y jurisprudenciales de los pagos no constitutivos de salario. El día de hoy en alianza con la firma Estudio Legal, Abogados y Consultores. Muchas gracias por acudir a esta invitación. Agradecemos su permanencia en línea. Vamos a dar un espacio de 2 a 5 minutos para que más personas se puedan unir a la sesión. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina Novasoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulte o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier IRP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades. Contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. La Fundación Universitaria Cervantes San Agustín Unicervantes es una institución de educación superior católica privada que nació a través de la resolución 3600 del 2 de junio del año 2009, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. En nuestros 13 años de historia hemos logrado consolidar 12 programas académicos entre pregrados y posgrados. Cada vez que una institución empieza a crecer, empieza a robustecerse, a fortalecerse, pues empieza a necesitar más personal académico, administrativo, necesita manejar más información y pues uno de los desafíos había sido poder mejorar los sistemas de nómina, los sistemas contables, financieros y todos los sistemas de proyección de la institución. Los problemas que solucionamos con la implementación de Novasoft, básicamente en nuestra área de logística, fue la implementación de el control de proveedores, control de inventarios, los puntos de venta y las órdenes de compra. Con Novasoft lo que hicimos fue sistematizar toda la información, poderla tener a la mano. Asimismo, con el portal de empleados, darle respuesta a las solicitudes de nuestros colaboradores en cuanto a certificados laborales, voucher de nómina, poder tener ahí también la información de hoja de vida. Esos fueron los principales avances que tuvimos. Bueno, desde el área contable se solucionaron varios puntos. En este momento estamos llevando la información todo sobre el sistema. Con el anterior software no teníamos como esa posibilidad de llevar como todos esos procesos, unificaron procesos desde todas las áreas de logística, de contabilidad y de nómina. Desde que implementamos el sistema, la nómina ha venido minimizando muchísimo los errores de pagos. Nosotros tenemos una nómina que no es tan común por los pagos de los docentes hora cátedra y el sistema Novasoft nos ayudó muchísimo a ser más exactos en el momento en que pagábamos, los valores que cancelábamos. Eso nos ayudó mucho el sistema. Novasoft nos ha ayudado en la implementación de nuestros procesos a que sean mucho más eficaces, a optimizarlos y a llevar una mejor trazabilidad en cada uno de ellos. Novasoft fue una solución que nos dio varias alternativas.
Entre ellas, pues, los diferentes módulos atendían a las necesidades que nosotros teníamos como institución de educación superior. Además, porque es un sistema que nos permitió proyectarnos como una institución en crecimiento, pero que también nos podrá acompañar seguramente cuando seamos una de las instituciones de educación superior más grandes del país. Sí lo recomendaría porque Novasov es un sistema flexible que se ajusta a las necesidades de las empresas, porque se interesan por conocer cuáles son aquellas dificultades y por qué la institución está interesada en mejorar los procesos. Novasov es uno de los ERP mejor complementado para mí. He trabajado con otros software y Novasov es uno de los mejores. Me parece muy completo, tiene mucha integración entre las áreas, que eso es lo que busca, optimizar el proceso y que sea más fluido. Sí lo recomendaría, les diría que revisaran cuáles son las necesidades que tienen y que sin duda alguna Novasov le ayudaría a mejorar los procesos. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este webinar, Ley 1393, Perspectivas Legales y Jurisprudenciales de los Pagos No Constitutivos de Salario. El día de hoy, como les mencionaba, en alianza con la firma Estudio Legal, Abogados y Consultores. En esta diapositiva van a poder visualizar las diferentes funcionalidades que tiene Zoom. En esta parte inferior encuentran el botón denominado Preguntas y Respuestas. Es la opción mediante la cual van a poder ingresar las diferentes inquietudes que se generen a lo largo de la sesión. Al final vamos a tener el espacio para responder todas esas inquietudes. También tenemos al final la encuesta de satisfacción. Agradecemos que nos apoyen respondiéndola para que podamos mejorar estos espacios y experiencias de cara a próximos eventos. Eso para que lo tengan en cuenta. Por otra parte, para quienes no conocen a Novasov, Novasov es una compañía que tiene 36 años de experiencia en el mercado. Se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en modelo cloud. Contamos además con la certificación ISO 9001-2015 y la certificación en seguridad de la información 27001-2013. Como les mencionaba al inicio, el día de hoy estamos en alianza con la firma Estudio Legal, Abogados y Consultores. Es una firma de abogados con más de 10 años de experiencia. Cada uno de los socios cuenta con una experiencia profesional individual de alrededor de 20 años en el campo legal y tributario y abarca diferentes áreas de derecho como son el derecho laboral, corporativo, tributario, parafiscal, entre otras. Y la página web es www.estudiolegal.com.co. El día de hoy entonces nos acompaña Andrés Felipe Torrado. Él es abogado y socio de la firma Estudio Legal. Andrés Felipe es abogado de la Universidad Javeriana, cuenta con una especialidad en Derecho Laboral y en Derecho Tributario. Ha sido redactor de la Castilla Legis sobre visitas y requerimientos de la UGPP. Ha participado en más de 350 esquemas de remuneración, experto en compensación laboral y políticas de administración de personal, profesor universitario en cátedra en Derecho Laboral en las modalidades de pregrado y posgrado en la Universidad Javeriana. Entonces, antes de iniciar, quería mencionarles que para todos los que quieran profundizar en los temas de nómina, los temas conceptuales y legales, tenemos abierta la inscripción al diplomado, a este primer ciclo de este año del diplomado de nómina. Inicia el 29 de abril, va hasta el 16 de mayo, en horarios de 6 a 8 de la noche, durante 3 semanas. Tiene un costo de 1.350.000 masiva, es 100% en modalidad virtual. Importante que este es un programa especialmente diseñado para brindar a los asistentes una visión integral del proceso de nómina, teniendo en cuenta la amplia y compleja normatividad asociada de la mano de Estudio Legal, de Felipe, de conferencistas y docentes como Germán Linares y Ricardo Quedo, que cuentan con amplia experiencia en temas de seguridad social, cuenta con 6 módulos de contenido que abarcan el tema de liquidación de pagos laborales,
seguridad social y para fiscales, retención en la fuente, información exógena, nómina electrónica, aspectos contables de la nómina. Y entonces, para que lo tengan en cuenta, voy a dejar acá en un momento el link de la página para que puedan ampliar la información para todos aquellos que estén interesados. Y entonces en este momento voy a dar paso a Felipe, quien nos va a presentar la conferencia de qué es materia esta sesión de hoy y para que también nos amplíe un poco la información sobre este diplomado. Entonces, quiero darles las gracias a todos por acudir a esta invitación, a Felipe, a Estudio Legal. Adelante, Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Mil gracias, Juliana. Bueno, buenos días a todos. Gracias por su asistencia y su atención en este espacio que se ha dispuesto para que conversemos sobre temas, digámoslo así, de nómina y seguridad social. Lo que hay que hacer en este rato, según nos los hemos propuesto, es aclarar dudas sobre una de las disposiciones más complejas de la liquidación de la nómina. En ese mundo de lo que son la liquidación de aportes de seguridad social, es importante que nosotros entendamos que de alguna manera la ley ha puesto algunas limitaciones, algunas talanqueras a lo que históricamente han sido algunas alternativas a través de las cuales, principalmente en el sector privado, se han aprovechado los esquemas de compensación o las posibilidades que ofrecen los esquemas de compensación para generarle ahorros a las organizaciones. Yo creo que se puede empezar a hablar un poco, para dar contexto a toda esta historia, de los pagos no salariales en términos generales. El que habla de 1393 habla de compensación laboral. Y el que habla de compensación laboral tiene que hablar naturalmente también del fenómeno de la nómina. En ese fenómeno de la nómina está el detalle, está el secreto, si se quiere, de cómo generar alivios fiscales en las organizaciones, cómo generar, de alguna manera, eficiencias financieras al pagarle a los trabajadores. Imagínense ustedes estructurando un esquema de compensación para una pequeña organización o haciendo todo un diseño formal, riguroso, amplio, robusto en conceptos y valores en una organización grande de 2, 3, 5, 10.000 empleados. En uno y en otro caso, el impacto financiero de lo que significan los pagos no salariales es muy importante para la organización. En una organización promedio en Colombia, ¿sí? El gasto laboral supone por lo menos el segundo o tercer rubro más importante en el PIG de las empresas, y si se quiere, si es una empresa prestadora de servicios o que suministra personal, o se dedica a la logística, al transporte, a la seguridad, pues estamos hablando incluso posiblemente del primer rubro en gastos, en peso específico, en el concepto de los gastos generales que tenga esa organización. Dicho eso, también hay que mencionar que históricamente siempre ha sido importante cuáles son los pagos salariales y no salariales que se le pueden entregar a los trabajadores, y hoy en día hay que tener mucho cuidado porque, vamos a decirlo por vía de referencia y dejar esto en el camino, los pagos de connotación no salarial han tenido una transformación a lo largo del tiempo. En 1951, cuando se establece la primera versión del Código Sustantivo del Trabajo, que es la misma que tenemos hoy con muchas modificaciones, en ese año lo primero que mira la gente alrededor de los esquemas de compensación es el artículo 128 del Código Sustantivo. Y en esa época no existía lo que hoy conocemos como los pactos de exclusión salarial, que son la posibilidad de establecer pagos de connotación no salarial de manera habitual en el esquema retributivo de los trabajadores. No, todo lo contrario, solo por el hecho de ser habitual un pago, necesariamente antes de la modificación de la ley 50 del 90, se convertía o tenía una naturaleza forzadamente salarial.
Pasa el tiempo, se produce esa reforma legal de la Ley 50 de 1990 y empiezan naturalmente las empresas a tomarse progresivamente confianza a medida que la Corte Suprema de Justicia empieza a ratificar que sí era válido que en los esquemas de compensación se realizaran pagos no salariales. Entonces, vamos a decir que de alguna manera eso supuso la base de los esquemas de planeación financiera a través de los medios de pago para las organizaciones. Eso se robusteció tanto como se quiso a través incluso de los esquemas de salarización y se hicieron populares los esquemas de pago en los cuales había una porción salarial en las organizaciones y se les entregaba unos pagos no salariales también a los trabajadores, y esos pagos de connotación no salarial lo que terminaban suponiendo a su vez era que digamos, había ahorros en materia de prestaciones sociales para el empleado, pero también en seguridad social y aportes para fiscales. Las distintas disposiciones legales nos llevaban a la idea de que los pagos no salariales eran no solo deseables, sino muy convenientes financieramente en la generalidad de las organizaciones. Y así, y en un modelo en donde nadie o casi nunca se revisaba la seguridad social y solo ocasionalmente se revisaban los aportes parafiscales, ¿sí? Y en donde todavía se daba, digamos, el pago de parafiscales a través de una planilla litográfica que y se le entregaban los recursos a las cajas de compensación familiar para que éstas le trasladaran su parte al SENA y al ICBF, ¿sí? De eso empezamos a pasar primero a la planilla electrónica, ¿sí? A lo que terminamos conociendo como la planilla pila, y posteriormente, de manera muy rápida, llegamos a finales del año 2009. A finales del año 2009 se empieza a tejer la estructura de lo que terminó siendo esta norma que vamos a analizar, que es el artículo 30 de la Ley 1393 de 2015. ¿Y qué es ese artículo? ¿Qué trae ese artículo de la 30 de la Ley 1393 de 2010? Ese artículo lo que trae es una base mínima especial en materia de seguridad social. Sea como sea tu esquema de pago, jamás va a tener una posibilidad o una base o un IBC inferior a lo que está dispuesto en esa norma. Ese es el significado de la Ley 1393 y vamos a entender cómo se llegó a él de manera conceptual, cuál fue el desarrollo jurídico de esa norma y adicionalmente a eso, matemáticamente, cuáles son las alternativas y cuáles son los conceptos que el Consejo de Estado nos ha venido recalcando en esta materia. Bien, parece que hay preguntas, yo les pediría ir dejándolas si es posible en el chat para poder ir agilizando, y las que no estén en el chat, pues vamos a hacer la palabra al final de la sesión de trabajo. Bien, pues si me las dejan en el chat, naturalmente podemos garantizar que no las vamos a olvidar. Bien. Entonces, en materia de este artículo 30 de la Ley 1393 y dando esta primera aproximación, vamos a decir que a través de un decreto legislativo, el Gobierno Nacional del 2009, ¿sí? Establece una disposición a través de la cual se aprobra facultades extraordinarias a finales del año 2009. Tal vez tenía un poco ese gobierno el afán de dejar hechos varios arreglos legislativos adicionales que quería dejar incorporados y no quería esperar a hacer los trámites legislativos, aunque en aquella época ese gobierno tenía unas notorias buenas relaciones con el Congreso de la República. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Que esos trámites legislativos, como el gobierno no quería esperarlos a ellos, promovió, digamos así, una ley a través de la cual, en virtud de una, digamos así, de una pequeña crisis de orden climático que se estaba produciendo, ¿sí? Dijo, aquí hay que empezar a legislar más o menos a través de la misma figura que se legisló por parte del Ejecutivo en la época de pandemia. Y digamos que en virtud de eso se profirieron una serie
de decretos legislativos, entre ellos estuvo el decreto 129 de enero de 2010. Ese decreto 129, en su artículo 9, incorporó una norma bastante extraña para aquella época. Entendimos en su día que habría gente en el medio de la gestión humana y de las entidades que tenían alguna vinculación con el gobierno, pues, había algún ánimo de hacer algunas investigaciones conceptuales sobre la forma como se podría eventualmente poner una talanquera a los pagos no salariales sin darlos de baja. Y eso fue lo que se terminó haciendo a través de ese artículo 9 del decreto 129 de 2010. La norma que se profirió, ese artículo 9, es literalmente el mismo texto de lo que posteriormente vino a ser el artículo 30 de la ley 1393. Y entre uno y otro hubo una diferencia de unos 7, 8 meses aproximadamente. ¿Qué pasó en ese interregno de tiempo para que esa norma tuviera ese destino? Respuesta. Cuando entra en vigencia este decreto 129 de enero de 2010, pues lo primero que empezaron a hacer las empresas fue a inquietarse y a decir, oiga, nos va a tocar pagar más seguridad social con este decreto. Se empezaron a traer diversas teorías de cómo debía aplicarse, porque en su contenido se estaban utilizando disposiciones, o mejor, conceptos que hasta antes no se habían utilizado jamás en las organizaciones. Entonces, vamos a decir que de alguna manera el gobierno de la época había logrado establecer esta base mínima sin que se supiera por parte de las empresas cómo aterrizarlas. Y empezó a pasar el tiempo, el mes de enero, el mes de febrero, se supone que ya en febrero tenía que ser aplicada la norma, llegó marzo y llegó abril. Y empezó a especularse cómo se aplicaría esta norma y en abril la Corte Constitucional dice, un momentico, el gobierno de la época no tiene derecho, ¿sí? El derecho, o mejor, el derecho a través del cual el gobierno de la época se arrogó facultades legislativas, no tiene un simiente, digámoslo así, jurídico sólido y en consecuencia yo, Corte Constitucional, declaro inconstitucional el decreto a través del cual el gobierno se aprobó esas facultades extraordinarias y caído el decreto de facultades extraordinarias, se cayeron los demás decretos relacionados con este tema. ¿Cuáles fueron los demás decretos? Entre otros, este 129 de enero de 2010 en su artículo 9, que es el que nos interesa a nosotros. Y en general, todo el decreto 129 y toda la reglamentación que había proferido el gobierno de la época. Respiraron profundo las empresas, dijeron, qué bueno que no nos tocó aplicar esa norma rara que venía por allá, ¿sí? Hablando de que un total de la remuneración y que los pagos no salariales, que no sabíamos si eran todos, que si el total de la remuneración era lo mismo que el salario o eran todos los pagos laborales, etcétera, etcétera. Y se vivió un ambiente de calma legal durante un par de meses. En el mes de julio del 93, unas semanas justo antes de que el gobierno de la época entregara el poder, ¿sí? Se profiere en el Congreso este artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Vamos a ver cuáles eran los fundamentos, ¿sí? A través de los cuales se había justificado la necesidad de proferir esa norma, ¿sí? Pues resulta que había una evidente desfinanciación del Sistema General de Seguridad Social en salud y otra evidente desfinanciación del Sistema General de Seguridad Social en pensión. Pero eso eran problemas estructurales. Sin embargo, esos problemas estructurales se agravaban un poco con la posibilidad de las empresas de realizar pagos no salariales, ¿sí? Fíjense que los pactos de exclusión salarial van a terminar siendo, y lo anuncio desde ya, un protagonista muy importante en toda esta historia. Vamos a hacer las aclaraciones correspondientes un poco más adelante, a medida que vayamos entrando ya no en el terreno legal, sino en el terreno jurisprudencial. Pero entonces, en todo caso, dígase que como el gobierno nacional tenía desfinanciado el Sistema General de Seguridad Social en pensión, ¿por qué motivos? Pues porque el Sistema General de Seguridad Social en pensión
quedó mal diseñado y mal financiado. Se supone que para él pondrían plata empleadores, trabajadores y gobierno, y como digo a veces, adivinen cuál plata nunca llegó. Pues nunca llegó el cheque del gobierno. No solo no llegó el cheque del gobierno, sino que incluso un gobierno nacional, por allá entre el 94 y el 98, se quiso echar al bolsillo una parte, financiar el gasto público con plata de las pensiones. Afortunadamente, la Corte Constitucional no se lo permitió. Entonces, fíjense que en ese artículo 129, perdón, ese decreto 129, a su vez se había dicho, oiga, necesitamos meterle más plata al sistema de pensiones, falta plata desde que se constituyó, y en el sistema de salud, en los últimos 4 años se había producido un incremento muy significativo de las condenas de los jueces de tutela por tratamientos no pagos. Incluso se había empezado digamos, autorizar a través de tutela tratamientos de naturaleza, de alguna manera, estética. Todo eso supuso una crisis financiera muy profunda del modelo. Se necesitaba refinanciar el modelo de seguridad social en Colombia. ¿Cuál es el problema del sistema general de seguridad social en Colombia? ¿Cuál ha sido tradicionalmente? Es que no hay plata suficiente para financiarlo. Ahorita está de moda la discusión de que si el modelo tiene una estructura adecuada o no, ¿sí? Y yo pues simplemente me pliego respetuosamente a aquellos que afirmamos que la estructura del modelo de seguridad social en salud sí es la adecuada. Y ustedes dirán, pero es que la atención ya dejó de ser tan buena como al principio. Sí, claro, pero es que empezó la Corte Constitucional por vía de jurisprudencia a meterle cosas al modelo que no estaban en el plan inicial de lo que era la ley 100. Entonces, piense que naturalmente el modelo empieza a recibir todavía mayor presión financiera. Es que la Corte Constitucional terminó diciendo algo así como, oiga, el derecho a la salud es muy bueno tenerlo, todos deberían tenerlo, no debería tener límites, y si compromete la vida sí o sí, las coberturas tienen que venir del sistema. Sí, claro, eso es deseable desde el punto de vista moral, si se quiere. Eso es deseable desde muchos otros puntos de vista. Sin embargo, Colombia no es un país que tradicionalmente estuviera acostumbrado a tener una alta inversión en las estructuras de salud, y de hecho es un país que tiene un modelo de salud más costoso del que está dispuesto a financiar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que nosotros decimos, bueno, pues es natural que hubiese una presión financiera notoria, significativa, en aquella época a partir de esas sentencias de la Corte Constitucional. He ahí la génesis del sistema general, perdón, del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. ¿Qué quiso el gobierno? El gobierno quiso, y esto tiene relación con lo que dice después el Consejo de Estado de esta norma, el gobierno lo que quiso fue simplemente decir, oiga, vamos a ponerle un límite a la capacidad que tienen los particulares de realizar pagos no salariales. Eso es lo que se incorporó al texto de la norma, ¿sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de evitar que a través de esos pagos no salariales se erosionara de manera desbordada, de manera desproporcionada, las bases de aporte en seguridad social. Es que se llegó al colmo de que en algunas empresas todo el mundo tenía el salario mínimo y el saldo, digamos así, de su retribución, se ganaran 10 o 15 o 20 salarios mínimos, que el saldo de su retribución fuera a través de pagos no salariales. ¿Para qué? Para que no solo las prestaciones sociales, sino también la seguridad social y los aportes parafiscales se dieran sobre el salario mínimo. Y claro, esta era la excepción, esta era, digámoslo de alguna manera, era la versión extrema de esta historia. Sin embargo, en esa versión extrema también había algo muy, muy importante que traer, y es que de fondo estaba la capacidad, la voluntad de las partes para suscribir esos acuerdos. Si la parte de la remuneración que tiene connotación no salarial es más barata para una empresa que la parte que tiene connotación salarial, entonces, ¿qué van a preferir hacer las empresas? Pues tener poquitos pagos salariales y muchos pagos no salariales. Y en aquella época, en la primera década posterior al 2000, ¿sí?
una de las modas que se tenían en las áreas de gestión humana era tratar de jugar con esos modelos, con esos conceptos, para tener eficiencias financieras en los esquemas de pago. Se daban pagos, digámoslo así, variables no salariales, se disfrazaban las comisiones de las personas a través de modelos no salariales. Aún hoy en día todavía sucede a pesar de todo lo que han dicho los jueces laborales y en consecuencia de eso estamos en un mundo en donde la misma jurisprudencia se ha encargado de tener unos criterios muy rigurosos que los vamos a mencionar un poco más adelante sobre la posibilidad de realizar pagos no salariales. Entonces, fíjense que la norma saca del sombrero un límite del 40%. ¿De dónde sale esa idea del 40%? Interesante saberlo. Las mejores aproximaciones que tenemos de esa historia datan de el año 2000, finales del 2008 y comienzos del año 2009, donde se empezó a cranear de alguna manera, a usar la cabeza, a quemarle neurona a la idea de limitar los pagos no salariales para mejorar los estándares de contribución o los valores de contribución al modelo de seguridad social. Parece ser que en aquella época se tomó, digámoslo, este valor de algunas otras legislaciones, puntualmente en la mexicana, donde existía un límite similar para algunas normas, para algunos pagos que podían ser no salariales en los trabajadores. Lo cierto es que eso permeó este modelo de pago y también en las consultorías de gestión humana y en las firmas de abogados laboralistas se decía para la época, siempre es bueno que máximo una tercera parte del esquema de pago esté concentrada en pagos no salariales y que los pagos salariales constituyan por lo menos 2/3 del modelo de pago. De tanto rondar un 30-35%, la ley dijo, bueno, vamos a ponerle un techo máximo de 40% a este tema de los pagos no salariales, al menos, y esto es lo que sucede aquí, para efectos de seguridad social. Entonces, en este punto vamos a recordar la norma. La norma, voy a hablar de memoria, indica, sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos de los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los pagos no salariales de las empresas del sector privado, ¿sí? No podrán exceder el 40% del total de la remuneración, ¿sí? Si me equivoqué en alguna palabra, me excusan, insisto, estoy mencionando la norma de memoria, ¿sí? Pero valga el ejercicio porque lo hemos trabajado en tantas oportunidades que ya podríamos casi que estar en esto de recitar. Bien, parece que Ana María nos levanta la mano y yo le pediría que nos haga los comentarios en el chat o en las preguntas. Bien. Entonces, estando esa, digámoslo así, esa redacción, ¿sí? ¿Qué hay que tener en cuenta para estos efectos? Para efectos de analizar su contenido. Claro, hay análisis gramaticales de las normas, ¿sí? Entonces vamos a hacer un breve análisis gramatical de las normas y nos vamos a detener en los conceptos más representativos. Entonces, para ese análisis gramatical de las normas, vamos a empezar por decir que, insisto, el artículo 30 de la ley 1393 del 2010 comienza diciendo sin perjuicio de lo previsto para otros fines. ¿Y qué significa sin perjuicio de lo previsto para otros fines? A veces yo esto lo explico contando la historia de que yo me demoré más o menos 2 años en empezar a entender más profundamente qué quería decir esa expresión de sin perjuicio de. Eso lo aprendí yo en las lecciones que recibí de Derecho Privado en la universidad. ¿Sí? Grandes maestros decían, sin perjuicio de tal cosa, sin perjuicio de tal otra. Yo me tomaba nota, sin perjuicio de tal. Y uno decía despacio, a ver, sin perjuicio de, debe querer decir sin perjudicar tal cosa. Eso es lo que quiere decir la expresión sin perjuicio de. Entonces, sin perjuicio de lo previsto para otros fines, ¿sí? Es decir, sin afectar otras materias,
sin que esta norma que vamos a mencionar acá se aplique en otros asuntos. Para los efectos de los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, y ustedes dirán, ¿y cuál es el contenido? ¿A qué se refieren los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993? Pues muy sencillo. Los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993 a lo que se refieren concretamente es a la base, a lo que hoy modernamente llamamos el IBC, que en esa época se llamaba el salario base de liquidación. Esa expresión indistinta de salario base y posteriormente ingreso base de cotización se empieza a utilizar más enfáticamente ingreso base de cotización justo después de este artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, ¿sí? Entonces, ahí es importante parar un segundo y decir, vea, sin perjuicio de, quiere decir, solo en materia de seguridad social. Insisto, artículo 18 de la Ley 100 habla del IBC en pensión. Y el artículo 204, para ser más exacto en su parágrafo, se refiere al IBC en salud. El artículo 18 de la Ley 100 de 1993 en esencia dice, oiga, en materia de aportes en pensión, el salario es la base general, no exclusiva, no única, pero sí la base general de aportes en seguridad social en pensión. También dice que en el caso de los salarios integrales, esa base se debe reducir en un 70%, a un 70%. También dice que el tope mínimo es de un salario mínimo y que el tope máximo es de 25 salarios mínimos. Y también dice que cuando que los independientes y en general las personas naturales que tengan otros tipos de ingresos, pues también tienen que cotizar y que cuando haya varias fuentes de ingreso, cada una debe aparejar su propia cotización de manera proporcional dentro de los topes de ley. Entonces, dicho eso, queda claro que uno podría sintetizar como la principal regla del contenido de ese artículo 18 de la Ley 100 de 1993, que el salario es la base de liquidación de aportes en seguridad social. Y dice ese parágrafo del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, en materia de aportes en salud, la base de aportes se determina igual que en pensión. Es decir, también se aplican las mismas disposiciones. En materia de riesgos laborales, la norma pertinente es el decreto 1295 del 94 en su artículo 17, que termina diciendo en materia de riesgos laborales también se aplica exactamente la misma regla. ¿Sí? Entonces, insisto, vamos a partir de una idea, de que la regla general, no absoluta, pero la regla general es que el salario o los conceptos eminentemente salariales son la base general de aportes en seguridad social. Bien. Listo. ¿Qué son los pagos laborales no salariales? Aquí hay dos historias que se deben separar. Una es la historia legislativa y otra es la historia jurisprudencial de lo que son los pagos no salariales para efectos del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. ¿En qué consiste esta historia legislativa de estos pagos no salariales? La historia legislativa de los pagos no salariales consiste en que, decía yo comenzando la charla, al principio del Código Sustantivo del Trabajo en 1951, solo se admitían, digamos, con claridad los siguientes conceptos de pago no salarial: las bonificaciones ocasionales y por mera liberalidad, las herramientas de trabajo, las prestaciones sociales y los pagos ocasionales, ¿sí?, que estuvieran destinados a coadyuvar las condiciones económicas o familiares o sociales o las cargas, digámoslo así, personales del trabajador, tales como habitación, vestuario, etcétera, pero podían ser solamente, digámoslo así, ocasionales. Era la expresión que se usaba en el código. La Ley 50 de 1990, en ese último inciso, dispone, oiga, ustedes pueden incluso esos auxilios o beneficios, que es la expresión que utiliza la norma, los auxilios o beneficios no salariales pueden ser incluso habituales
y serán habituales en la medida en que incluso se entreguen todos los meses, ¿sí? Siempre y podrán entregarse en dinero o en especie siempre que, digamos, se refieran a pagos tales como, es decir, un listado enumerativo, es un ejemplo el que se está poniendo: alimentación, vestuario, primas extralegales, etcétera, etcétera. Entonces el cielo era el límite. Cualquier pago que tuviera un apellido, como eso se podía dar en dinero, ¿sí? Digamos, era válidamente un pago no salarial. Y hoy en día sabemos que los jueces laborales no toleran, porque la Corte Suprema de Justicia tampoco tolera con gracia, con facilidad, los pagos no salariales que están enfocados a retribuir en dinero al trabajador, y de los que no hay un vestigio, de los que no hay una garantía plausible, una garantía razonable de que se va a destinar esos recursos a ese propósito. ¿Por qué ha tejido la Corte Suprema de Justicia esta tesis? Respuesta: por los excesos justamente. No puede ser que un trabajador tenga un salario de 8 o 10 millones de pesos y reciba 3 o 4 o 5 millones de pesos más en un auxilio en dinero con propósitos de mejorar las condiciones de salud del trabajador, cuando ese trabajador no tiene gastos de salud. No hay una conexión entre el propósito del pago y la realidad del trabajador. Se empezaron con el tiempo a cometer excesos y a simular el salario a través de conceptos de pago que en realidad no tenían contexto en el entorno del trabajador. Y por eso la Corte Suprema de Justicia hoy ha dicho que todos los pagos en los que no haya garantía de destinación del pago y que sean no salariales están presuntamente revestidos de esa connotación salarial, y a la empresa es a la que le toca demostrar para qué se está utilizando ese pago. Traducción, para decirlo sencillito: en lo posible eviten los pagos no salariales en dinero. Son muy importantes, digamos, aplicar estas disposiciones, porque hoy en día casi todas las demandas sobre pagos no salariales en dinero, las están ganando los trabajadores. 95% de los casos los están ganando los trabajadores por efecto de esta jurisprudencia. Pero lo cierto, insisto, vuelvo al punto, es que con la Ley 50 de 1990 se empezó a determinar la posibilidad de que yo hiciera pagos fijos por cuantía fija todos los meses no salariales, independientemente de las aclaraciones que ya acabo de hacer, ¿sí? Y en esos pagos, ¿sí? Lo que ha terminado por pasar es que hay una lectura legal pura, y hay una lectura, digamos, jurisprudencial que han hecho las altas cortes ya en el contexto del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Bien, yo les pido por favor a Ana María Silva y otra persona más que nos incluyan los comentarios en el chat o en el capítulo de preguntas. ¿Vale? Entonces les decía yo, ¿cuáles son las características generales que ustedes y yo ya conocemos sobre los pagos no salariales? Pues que no son base de liquidación del cálculo de prestaciones sociales, que tampoco son base de liquidación de los aportes parafiscales y de seguridad social. En seguridad social ya se ilustró legalmente de manera suficiente. En materia de aportes parafiscales, la norma que genera la misma disposición o la misma regla es el artículo 17 de la Ley 21.1982, y adicionalmente a eso, por efecto de este artículo 30 de la Ley 1393, todo ello limitado solo para efectos de seguridad social al 40% del total de la remuneración. ¿Qué pagos no salariales, insisto yo, encuentra uno comúnmente? Bonificaciones ocasionales. Las bonificaciones ocasionales entran en 1393. Ya vamos a ver la lectura que le ha dado el Consejo de Estado a esa disposición. Las primas extralegales entrarán en 1393. Las ayudas de transporte entrarán en 1393. ¿Sí? ¿Qué busca la Ley 1393 de 2010? ¿Sí? Que sigan habiendo salidas para no sobrecargar de costos en seguridad social y para fiscalía a los empleadores,
pero al tiempo que se establece un límite para aprovechar estas ventajas y evitar que se desfinancie el modelo de seguridad social, ¿sí? Que de hecho necesita unos importantes recursos para poder funcionar, digamos, con normalidad. Bien. Listo. Entonces vamos para adelante a revisar qué lectura le ha dado la jurisprudencia a esta norma del artículo 30 de la ley 1323 de 2010. Hay en toda esta historia una sentencia de unificación, digámoslo así, que fue redactada por un magistrado muy respetado en el entorno académico, que también ha sido profesor universitario muchos años, que viene del mundo de lo tributario, y recordemos que estas disposiciones se han venido, o el alcance de estas disposiciones, en el contexto de lo que han sido las discusiones con la UGPP, se han expuesto en el contexto del Consejo de Estado, en el ambiente del Consejo de Estado, que son jueces de lo contencioso administrativo. Puede que en el mundo digamos así, de la nómina, eso no advierta mayor cosa, pero en el mundo de los abogados entendemos que es un modelo un poco más, digamos, un ambiente judicial más pesado, son procesos judiciales que se mueven más despacio. Las disposiciones administrativas son más lentas, si se quiere. Lo importante es que entra toda esta historia al mundo donde se discuten los temas con la DIAN y se produce una jurisprudencia de unificación, o mejor, una sentencia de unificación. ¿Y qué tiene esto que ver con que sea esto una sentencia de unificación? Respuesta. Las sentencias de unificación en el Consejo de Estado son, digamos así, de obligatorio cumplimiento. Se puede meter incluso en un problema disciplinario el juez administrativo que no las acoja. Entonces, esa sentencia 25.185 de diciembre de 2021 lo que hizo fue unificar criterios sobre la aplicación del artículo 30, ¿sí?, de la ley 1393. Yo fui calificador, de hecho, de un trabajo de grado investigativo de una maestría sobre el alcance de esta norma, ¿sí? Fueron unas horas de mi vida muy emocionantes desde el punto de vista académico, porque pues obviamente que en aquellos lugares académicos donde son sitios comunes para uno disfruta hasta cierto punto incurrir en ciertas disquisiciones o llegarle a ciertas disquisiciones en estos temas. Entonces, fíjense que en esta sentencia el Consejo de Estado, si bien dejó en el aire algunas dudas y algunos temas quedaron algo incompletos, sí dejó planteado un tema importante. ¿Cuál es ese tema importante que dejó planteado el Consejo de Estado en esta historia? El Consejo de Estado terminó diciendo varias cosas o ratificando varios entendimientos de cosas que hoy las damos por sentadas, pero que para esa época no lo estaban tanto. ¿Sí? Todavía subsistían discusiones frente a la UGPP. Yo tengo además, eso sí que decir, que la UGPP había hecho ya en el 2015, a través del acuerdo 1035 de octubre de 2015, publicado en noviembre de ese año, algunas aclaraciones y había aceptado algunas, digamos así, interpretaciones favorables a los empleadores, porque había comenzado, recordarán ustedes, la entidad había comenzado con una versión muy agresiva de todo lo que es la interpretación en materia de liquidación de aportes de seguridad social y parafiscales. Pero entonces llega esta sentencia y empieza a decir, vean, la regla general es que los pagos no salariales quedan por fuera de la liquidación de base de aportes de seguridad social. Entonces, la primera regla que se debe, digámoslo así, inferir de este artículo 30 de la ley 1393. La segunda regla que es importante inferir de todos estos temas, les estaba pidiendo Leonardo y a los demás que nos dejen sus comentarios en el chat y sus preguntas para poderlas abordar al final de la sesión. Sí, yo sé que ya hay 10 preguntas acumuladas, ya las vamos a empezar a abordar una. Entonces les decía yo, ¿qué terminó diciendo, qué terminó suponiendo esta sentencia, este fallo jurisprudencial del Consejo de Estado? Terminó diciendo, oiga, allá en el mundo de la 1393, ustedes van a poder, primero que todo, entender que no todo lo que se entiende en la ley como pago no salarial
se debe traer literalmente al contexto de la Ley 1393 de 2010. Porque la Ley 1393 de 2010 en esencia dice, oiga, cuando usted esté liquidando la seguridad social, ciertamente debe dejar por fuera los pagos no salariales, por regla general, salvo cuando el total de pagos no salariales sumado al total de pagos salariales, es decir, el total de la remuneración, ¿sí?, suponga un valor cuyo 40% se ve excedido por pagos no salariales. Es decir, si de cada 100 pesos de total de pagos laborales que usted está entregando, más de 40 pesos se dan en pagos no salariales. En ese caso, ese saldo de pagos no salariales, lo que sea ese 40%, imagíneselo, ¿sí?, como una ficción legal, imagínese que es un salario, pero solamente para liquidar seguridad social. No aplique esa ficción legal para efectos de parafiscales ni tampoco para efectos de prestaciones sociales. También hay que decir que una vez salió esta disposición, muy por allá en el año justamente 2010, se produjeron unos conceptos interpretativos de este artículo 30 de la ley 1393, conjuntamente el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda, en donde se decía, oiga, de pronto como que ese 1393 sí se aplica para fiscales. Afortunadamente esa tesis la abandonó ya en el 2011 el Ministerio de Trabajo, realmente dijo, no, 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 esto es solamente para seguridad social, esto no aplica para fiscales. Fíjense qué termina pasando, que con esta sentencia del Consejo de Estado se empieza a referir concretamente del total de pagos no salariales a los pactos de exclusión salarial. Y con toda claridad, los pactos de exclusión salarial quedan por fuera de la base en seguridad social hasta un 40% del total de la remuneración. Pero resulta que en ese conteo de lo que se debe, primero meter para saber cuál es el 100% y después sacar para poder identificar ese 40%, ¿sí? Esta sentencia del Consejo de Estado no dijo nada frontal, explícito, sobre las bonificaciones ocasionales y por mera liberalidad, ni sobre las herramientas de trabajo, ni tampoco sobre las prestaciones sociales de ley. De hecho, en el acuerdo 1035, la UGPP había querido meter en ese conteo de temas la historia de las prestaciones sociales. Y afortunadamente, alguien le dijo, no, pues que el Ministerio de Trabajo ya hace 3 años dijo que las prestaciones sociales no entran. Entonces, señores UGPP, retiren o supriman de su contenido esa parte de la historia mientras se le consulta al Consejo de Estado. Y en efecto, así se hizo, y por eso las prestaciones sociales salieron del tema de 1393. Algunas personas lo hicieron, o digamos, algunos asesores trataron de tejer varias teorías, pero la más sólida de todos fue la que acogió el Consejo de Estado, decir, es que con las prestaciones sociales y con las bonificaciones ocasionales y por mera liberalidad, no se está erosionando la base en seguridad social de los trabajadores. Entonces, pareciera ser que tanto el total de remuneración como el 40% que hay que retirar al momento de calcular la base en seguridad social, ¿sí?, se refiere solamente al salario y a los pactos de exclusión salarial, no a los 4 conceptos que están contenidos en el artículo 128 de la ley 193. Eso redundó en muchas discusiones con la UGPP. ¿Por qué redundó en muchas discusiones con la UGPP? Porque la UGPP quería meter todo allí, con mucha frecuencia, y todavía hoy en día la UGPP insiste y sucede que quiere meter ahí medios de movilización, que quiere meter ahí viáticos, que quiere meter en el cálculo de la 1393, por ejemplo, bonificaciones ocasionales y por mera liberalidad de aquellas que se reciben solo una vez o 2 veces al año, etcétera, etcétera. Bien. Otro tema que vamos a conversar un poquito más adelante es ¿y cómo se monta esto para la historia de salarios integrales? ¿Sí? Todo eso hay que mencionarlo explícitamente en estos temas que vamos digamos así, a mencionar en este rato. Perdónenme que estoy también aquí apuntando
cositas para que no se me olvide exponérselas a ustedes. Entonces, en esencia, a lo que se empezó a referir el Consejo de Estado fue, oiga, 1393 va solamente sobre pactos de exclusión salarial. Pactos de exclusión salarial son aquella parte del inciso final del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se está diciendo, sí, que tampoco constituyen salario, sí, los auxilios o beneficios ocasionales o habituales en dinero o en especie, cuando las acordados por las partes u otorgados por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto que no constituyen salario en el contexto de la remuneración del trabajo. Entonces, fíjense que eso último es en lo que en realidad se terminó tomando como reducto de lo que es la aplicación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Insisto yo, ¿cuál es la importancia de esa sentencia de diciembre de 2021? Que es de obligatorio cumplimiento. Si ustedes se acogen a ella, ni la DIAN, ni un juez de lo contencioso administrativo les puede decir lo contrario. Y les he mencionado que incluso contrariar lo contenido en esa sentencia, ¿sí? Puede tener efectos, digámoslo así, disciplinarios para el funcionario que lo haga. Bien. Vamos a avanzar aquí un poquito. ¿Y qué pasa si yo inaplico ese artículo 30 de la Ley 1393 de 2010? ¿Sí? Si yo inaplico ese artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, lo que va a terminar por pasar es que, uno, voy a tener eventuales multas por la UGPP. Después de que la UGPP me pide información, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tiene la UGPP para hacerme un requerimiento sobre un año en particular? Respuesta, 5 años. Esa era una discusión que estaba vigente antes del año 2012, pero con la ley 1607-2012, parágrafo segundo, artículo 178, se aclaró que el término de, digámoslo así, de prescripción, si se quiere, o de decaimiento del acto administrativo, ¿sí? No es explícita la norma en cuál de las dos figuras utiliza, pero en realidad eso es como dos hermanos gemelos, el efecto es el mismo, ¿sí? Está aplicando en ese caso. Lo cierto es que frente a la UGPP se tiene 5 años para hacer estos aportes, ¿sí? Claro que me puedo someter a auditorías, ¿sí? Y no solo auditorías, sino también a veces la UGPP lo que hace es mandar requerimientos persuasivos. Oiga, antes de que yo vaya y le revise de verdad en serio, ajústeme este temita que yo estoy viendo aquí por encima. Eso también puede también puede venir. También puede venir un tema de reputación corporativa. Ah, tal empresa no paga bien la seguridad social. Hoy en día, redes sociales, etcétera, muy complicado. El impacto en los trabajadores, los dineros que se manejan en seguridad social están construyendo dos bases de liquidación, no solamente en seguridad social de las incapacidades, licencias de maternidad, etcétera, sino piénsenlo bien lo importante que es esto, son las bases de liquidación de la pensión de vejez del trabajador e incluso las potenciales pensiones de invalidez de origen común o invalidez de origen profesional de los trabajadores. Por eso es un tema sensible que la UGPP con toda razón exige que se defienda a capa y espada. Bien, además de los costos legales que puede tener esto. Dicho todo lo anterior y sintetizo, y ya vamos a entrar a los aspectos puramente numéricos, vamos a decir que la 1393 se aplica solamente en seguridad social, que hay un 100% de pagos laborales, ¿sí? Del cual máximo un 40% para efectos de determinar esa base en seguridad social pueden ser pagos no salariales. Si hay pagos no salariales en un valor superior a ese porcentaje, como ficción legal nos vamos a imaginar que constituye salario. Bien. Y eso es la síntesis de lo más importante de lo que hemos dicho acá. Ya vamos a entrar en otros detalles. Vamos a las preguntas. ¿Cómo se puede generar la aplicación en la praxis y de las interpretaciones de pacto de exclusión no salarial? Se entiende que los pagos no salariales no pueden superar el 40%. Ya vamos a ver casos prácticos. ¿Sí? Ya vamos a ver casos prácticos. Liliana Vega, las sumas transaccionales o de conciliación
hacen base para retención en la fuente. Sí, sí, Liliana, pero tienen reglas especiales. Para efectos de aplicar el artículo 30 de la 1393, ¿estos conceptos hacen base? La respuesta es que no, ¿sí? Y voy a anotar esto por acá, no. Entonces, pagos por terminación del contrato, no contrato, no forman parte de 1393. Los garantizados, que son los valores fijos y habituales, se pueden considerar pagos no salariales. Ese es un tema, digamos así, ligeramente distinto y yo personalmente recomiendo, Diana, no considerarlos como no, es decir, considerarlos siempre salariales. Asistente anónimo, para el cálculo de la 1393 se incluyen incapacidades, vacaciones y prestaciones sociales. Ya vamos a ver ese caso puntual, porque aquí la UGPP tiene una interpretación curiosa a la que ha ido y vuelto varias veces, y en esas idas y vueltas en algunos conceptos, ¿sí? En algunos conceptos, ha dicho cosas incongruentes. Listo. Ángela Quintero, buenos días. Según este contexto, ¿qué tratamiento debe darse a las bonificaciones por retiro? En 1393 simplemente no entran, Ángela. ¿Se deben sumar a la base? No, no se deben sumar, ni en parafiscales ni en seguridad social. Kelly Vázquez, ¿cuántos pagos no salariales como bonificación se pueden dar al colaborador? La ley no limita la cantidad de conceptos, limita la proporción nada más con esta 1393. Bien. Los pagos no salariales, que a veces las empresas nombran auxilio extralegal, ¿tienen un tiempo límite o pueden tenerlo todo el tiempo para que esté la persona vinculado en la empresa? ¿Sí? No. La persona durante toda su vinculación puede tener pagos no salariales. ¿Sí? Estoy tomando nota acá. Listo. Liliana Vega Corredor nos está diciendo, basta con incluir en los contratos de trabajo una cláusula genérica en donde acuerden que cualquier pago reciba el trabajador de manera ocasional o habitual de mera liberalidad serán no constitutivos de salario, o debe haber un acuerdo expreso. Liliana, la jurisprudencia muy tempranamente al referirse al artículo 15 de la ley 50.190 dijo, los pactos de exclusión salarial tienen que ser concretos. Pregunta, en la empresa se pagó una bonificación a los directores no salarial por 40 millones. Por supuesto, excedió el 40% aquel. ¿Es cierto que deberíamos pagar ICBF, compensación y cena? No. Respuesta es que no. No toca pagar para fiscales. La planilla pila tiene algunas distorsiones en su aplicación. Lenit Olivos, quisiera saber cómo sería la depuración para un salario integral. Ya vamos a ver un ejercicio sobre salario integral. María Fernanda Hernández Girón, las vacaciones definitivas pagadas en liquidación de contrato laboral se deben evaluar dentro de la ley 1393 o son salariales al 100%. ¿Sí? Entonces, vacaciones en dinero. Las vacaciones en dinero simplemente no entran, María Fernanda, en el cálculo de la 1393. Los pagos que no son salario por pacto de desalarización, no por pacto de desalarización, sino por su misma naturaleza y porque no remuneran directamente el servicio como auxilios educativos, no se les aplicaría el artículo 30 según la sentencia y lo acogido por la UGPP. Bueno, aquí hay que decir que un auxilio educativo sí requiere pacto de desalarización, por lo tanto sí se le aplicaría. Pero si no fuéramos al ejemplo de las prestaciones sociales, que son pagos no salariales por expresa disposición legal, no se requiere pacto de exclusión salarial para que la prima quede por fuera de la base de seguridad social y para fiscales, ¿sí? La prima legal de servicios, tampoco entra en ley 1393. Bien. Que si esto se debería dejar por escrito, los pactos de exclusión salarial, sí.
¿Cuál sería la fórmula para generar la base del 60-40? Nos pregunta Esperanza Medina. Ya vamos a hacer la mención un poco más concreta. Juan Camilo Olarte Gutiérrez. Según lo que indica el artículo 30, no se aplica en los parafiscales, solo salud, pensión y EDL. En efecto, así es, Juan Camilo. Eliana Pulido Torres. Los pagos no salariales deben quedar estipulados en el contrato laboral de cada trabajador. Sí, y si no en el contrato, en algún otro sí o algún acuerdo explícito. ¿Qué conceptos no salariales aplicarían a la 1393, como por ejemplo auxilio de transporte? Que si el auxilio de transporte entra en 1393, es un auxilio de naturaleza legal, con él no se pueden erosionar las bases. Yo personalmente considero, y así lo he entendido el Consejo de Estado, que no entra. Pero otros auxilios parecidos en características al del auxilio de transporte, en el sentido de ser auxilios fijos mensuales, sí entra. ¿Constituye salario solo el mayor valor de ese 40% cuando los pagos no salariales superan el porcentaje? ¿O constituyen salario todo el porcentaje mayor al 40%? ¿Sí? Solo el mayor valor del 40%. Bien, Laura Mejía. Buenos días. Las bonificaciones ocasionales podrían darse mes a mes, pero con valores diferentes que sean inferiores al 40%. No, Laura. Si tú das todos los meses bonificaciones, eso no es ocasional, sino es permanente y se vuelve salario. Ruth Fernández, buenos días. La UGPP está solicitando pago de aportes por ese porcentaje que supera el 40%. De las bonificaciones por mera liberalidad, nos ha tocado pagar, menciona Ruth. Perfecto, Ruth. Ese es un tema que bien pudieran estar discutiendo en estrados judiciales. Y es que no han habido uno, sino quizás unas 3 sentencias del Consejo de Estado donde las bonificaciones ocasionales y por mera liberalidad, ¿sí?, no entran en las cuentas de este artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Yusef Díaz, el reconocimiento al trabajador de una tarjeta People Pass por auxilio de transporte, es decir, con combustible. Dicho valor hace base para 1393, entendiendo que la empresa es la que asume este valor. Yusef, si ese valor se está entregando como, digamos así, con ocasión de la necesidad de desplazamiento derivada del ejercicio del cargo, no entra en 1393 porque no sería un pago laboral, sino que sería una herramienta de trabajo. Pero si por oposición a eso uno terminara diciendo que ese es un beneficio laboral para disfrutarlo en el contexto personal del trabajador, pues ahí sí es importante que eso se incluya en el artículo 30, en la liquidación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010. Adriana Rodríguez, hola, buen día. Las bonificaciones por ingreso a la empresa harían parte del 40%, una bonificación por enganche, que sí entraría en 1393. Como es ocasional y por mera liberalidad, no entraría. Bien. Jenny Velázquez, buen día, ¿nos podrían compartir esta grabación? Carolina Méndez, los beneficios extralegales como educativos, medicina, cumpleaños, etcétera, ¿hacen base para 1393? Sí. Esos, como los que estás describiendo, sí hacen base para 1393. Una persona venga 1.300.000 salarial y 3 millones de bonos de transporte, de acuerdo al concepto, ¿se puede? No lo recomiendo, ya vamos a ver esos temas en unos ejercicios que vamos a revisar. Kelly Joana Echeverry Madrid, las comisiones que son contraprestación directa del servicio, ¿se puede pactar el 40% no salarial? No lo recomiendo, Kelly. Eso no ha terminado bien para las empresas. Jamie Tatiana Parra Quevedo, en el cálculo de la 1393 para empleados con salario integral, ¿cómo se calcula ese 40%? Ya vamos a mostrar también. Félix Lombo, si al momento de retirar a una persona se le da una bonificación igual al salario, se puede tomar como no salarial. Se le puede tomar como no salarial y si es una bonificación por retiro no entraría en 1393. ¿Brindar el almuerzo diariamente es un pago no salarial? Pues eso depende. Si se puede acordar salarial, se puede acordar no salarial. Si nada se dice, es parte del salario del trabajador. ¿Los ausentismos como vacaciones ingresan dentro del cálculo de 1393? Respuesta, ya vamos a mostrar
cuál es la interpretación de ese tema de la UGPP. Lenit Olivos, las bonificaciones por retiro definitivo y transacciones en la liquidación de contrato hacen base de la seguridad social. Eliana Pulido, todo pago no prestacional pactado por el trabajador que supere el 40% debe pagar la seguridad social, únicamente lo que excede ese 40%. Bien. Digamos que no todos los pagos, ya vamos a reiterar esa parte. Todo pago no prestacional, Darwin Trujillo, buenos días. Si se entrega todos los meses, bonificación de mera liberalidad se convierte en salarial. Sí, eso es importante aclararlo. Los pagos habituales no salariales como auxilio extralegal, gastos de representación establecidos en pactos de exclusión salarial se toman en cuenta para el cálculo del 40%. Pues los pagos no salariales como auxilio extralegal, sí. Y gastos de representación, sí. Gastos de representación no debería entrar en 1393. Otros pagos extralegales puede que sí, si son pactos de exclusión salarial. En el ejemplo de los 40 millones que le pagaron a los directivos, creería que sí se debe pagar salud 8.5, bla, bla. Este es Freddy Romero, este es un tema de un ejercicio puntual. Diana Morales, ¿sí? Diana Morales. ¿A qué se refiere que los pactos de exclusión no salariales deben ser concretos? Un ejemplo, por favor. Un pacto de exclusión salarial concreto. El empleador y el trabajador acuerdan que se le suministrarán un auxilio de alimentación en especie al trabajador por valor de 400.000 pesos mensuales. Eso es un pacto de exclusión salarial concreto. Leonor Niño Ramírez, en la empresa va a pagar un incentivo por alcanzar la rentabilidad de un 30% del salario, pero algunos cargos reciben durante todos los meses un auxilio de transporte. ¿Cómo se liquidan los pagos en seguridad social y prestacional? Ya vamos a ver, Leonor, unos ejemplos que te van a aclarar esa pregunta. John Morales, quisiera saber cómo sería la depuración. Uy, carajo. ¿Cómo sería la depuración? Perdónenme la expresión. Para un salario integral, ya lo vamos a plantear. Buen día, cuando se hace una negociación con el empleado para el retiro, ¿sí? Y hay una bonificación, ¿aplica 1393? No. Julio Romero, en ese orden, de acuerdo a la sentencia, las bonificaciones por retiro no entran, no entran. Asistente anónimo, cuando son gastos de representación, alimentación, transporte y hospedaje, esos son más que de representación, esos son viáticos. Esos son viáticos y en principio no deberían entrar en 1393. Nidia Sanabria, estaría bien pactar una desalarización 70-30 de lo pactado pagando seguridad social sobre el 70%. Pues eso tiene otros ingredientes que pueden hacer parte de esto, pero en principio sí. Si se recibe una bonificación anual de un empleado salario integral que supere el tope de los 25, ¿hace base de parafiscales? Sí, porque los parafiscales no tienen tope. Juliana Teortúa, auxilios generados por el empleador, pero pagados a administradores de pensiones a título del trabajador, entran en 1393. Sí, eso entra en 1393. Kelly Andrea Vázquez Ríos. Teniendo en cuenta la respuesta, ¿le puedo dar al colaborador más de 3 bonificaciones al año por mera liberalidad del empleador? No, Kelly. La menor cantidad posible de bonificaciones no salariales. Buen día, doctor. Prestamos el servicio de ruta. Esto debe hacerse salarial, la ruta, no necesariamente, pero ojalá exista un pacto de exclusión salarial que la excluya. ¿Cuáles son los topes para que los vales de alimentación se tengan en cuenta como ingreso en la retención en la fuente? 310 juguetes de salario, pero eso es un tema distinto. Doctor, en caso tal que las bonificaciones ocasionales varíen entre conceptos como bonificaciones ocasionales, gastos de representación, primas extralegales o ayudas de transporte, siendo todas no salariales, pero consecutivas en meses, usando la variación de conceptos, ¿es viable o puede requerirlo la UGPP? Los puede requerir la UGPP. No por cambiar el nombre de los conceptos, cambia en estricto sentido su naturaleza. Juliet Rodríguez, teniendo en cuenta que los viáticos constituyen salarios válidos que la empresa disponga de una tarjeta de crédito para Juliet, las tarjetas de crédito no desnaturalizan
el carácter salarial de los viáticos cuando son frecuentes en la parte que corresponde a manutención o alojamiento. Buenos días, los pagos mensuales que se hacen a terceros en nombre del trabajador, como medicina prepagada y tiquetes, ¿se pueden considerar no salariales? Pagos a terceros en nombre del trabajador. Sí, se pueden considerar no salariales, pero están afectos a las limitaciones de esta norma. Andrea Barón. 1. Los viáticos hacen base salarial para los empleados solo cuando son habituales en la parte que corresponde a manutención y alojamiento. 2. El pago mensual de una bonificación no salarial podría considerarse como pago salarial por ser recurrente. Sí, Andrea. La bonificación de mera liberalidad en donde el empleador deja por escrito que es por mera liberalidad y el empleado firma conforme entra a base 1393. No. Según lo que ha dicho el Consejo de Estado, no. ¿Qué conceptos no salariales no hacen parte de la ley 1393, por ejemplo? ¿Qué conceptos no salariales? Auxilios educativos, auxilios de alimentación, medicina prepagada, entre otros. ¿En qué caso los pactos de desalarización pueden superar ese 40%? En uno. El cumplimiento de indicadores pagado una única vez al año se puede considerar un pago no salarial. No, si es por cumplimiento de metas, indicadores, etcétera, no. Las sumas transaccionales hacen base de la ley 1393 de 2010. No. Juliet Rodríguez, ¿a partir de qué momento se considera un pago como no habitual, como habitual o permanente para que constituya salario? Pues hay muchos criterios que se pueden aplicar, Juliet. Es recomendable que a partir del segundo pago o tercero en el año ya se empiece a considerar que eso es habitual. Caterine Espitia, hace un rato mencionaste que no se incluyen 1393 bonificaciones ocasionales pagadas una vez al año. Sin embargo, si esta es pagada año tras año, ¿se convierte en habitual? La respuesta es que en algunos casos los jueces laborales han reconocido que sí, que ahí se convierte en habitual. Hay algunas sentencias que dicen que sí, no es un tema blanco y negro, pero hay algunas sentencias que dicen que sí. Ángela Quintero, ¿en qué norma o argumento legal puedo apoyarme para sustentar que la bonificación por retiro no debe ser considerada no salarial para determinar el excedente 1393? En esta sentencia, Ángela, que nosotros estamos mencionando acá en la presentación. Asistente anónimo, y ya voy a ir con los ejercicios. La UGPP conceptó que las contribuciones a educación para los empleados no deben ser incluidos para determinar el ingreso base de cotización para el pago de seguridad social integral, ni tampoco pagos no constitutivos de salario, y no hay lugar a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 30 de la 1393 de 2010. Entonces, ¿la misma UGPP tiene varias posiciones? No. Lo que pasa es que en el estatuto tributario hay una excepción, que está en el artículo 107 rayados del estatuto. ¿Sí? En ese artículo 107 rayados del estatuto, ¿sí? Se dice que los pagos, bueno, habla de la deducibilidad del gasto en renta de varios tipos de pagos educativos y erogaciones que pueden hacer las empresas, y allí se refiere también a créditos condonables y planes de becas que tienen unos requisitos que están en el decreto 13, si no me falla la memoria, 2021, y esos no entran en 1393. ¿Sí? Bien. Entonces, es una excepción, pero no es que haya dos criterios en ese punto. María Fernanda Hernández Girón, si un bonus de un directivo que se paga anual se divide en 6 meses el pago, el bonus no salarial se convierte en bonus salarial por el pago continuo durante los 6 meses. Yo creo, es decir, no he visto que se falle una sentencia en un caso exactamente así, pero tiendo a pensar que la UGPP no va a perder la oportunidad y lo va a cuestionar. Luz Mari Moreno Salguero, se paga en la empresa una suma por salario y otra parte en un subsidio de transporte. ¿Estaríamos haciendo mal? La idea es dar un dinero como pago no constitutivo de salario. Luz Mary, les recomiendo que no den ese dinero en efectivo. Bien, y listo. Ahora vamos a los números, a los ejemplos. Vamos primero a un ejemplo sencillo de cómo se liquida 1393. Esto es un tema en el que hay que revisar siempre los derechos del trabajador.
Hay una persona en el mundo que tiene salario por 30 días de 2 millones de pesos y 100.000 pesos de horas extras y un bono no salarial de 700.000 pesos y un auxilio de alimentación no salarial de 800.000. Ojo, este bono es un bono de algo, un bono educativo, un bono de algo. Aquí el total de pagos salariales es 2.100.000 y el total de pagos no salariales es de 1.500.000, es decir, que el total de la remuneración es de 3.600.000. De ese 3.600.000, uno dice, yo puedo tratar como pagos no salariales hasta 1.440.000, pero de este 1.500.000, yo tendría que reconocer 60.000 pesos como salario para efectos de liquidar la seguridad social. Recuerden que en ese 93 estamos hablando de una base mínima especial en seguridad social. Bien, entonces el IBC de esta persona, en este caso puntual, es de 2.060.000 pesos. Vamos al caso de las personas que preguntaron por incapacidades y otros ausentismos. Aquí hay una persona que tiene 1.800.000 pesos de salario por 27 días, 3 días de incapacidad, 177.000 pesos, horas extras 100.000, un bono no salarial de 700.000 y un auxilio de alimentación no salarial de 800.000. Total de bengos 3.577.000. Podría que este fuera el mismo caso de 3.600.000, pero aquí hubo 3 días de incapacidad y ustedes dirán, pero los de bengos son un poquito menores, y yo les diré, sí, pero es que las incapacidades de origen común, como en este caso, se pagan al 66% de la cuantía de la incapacidad del salario. Entonces, en este caso, los pagos salariales son 100.000 pesos de horas extras y 1.800.000 de salario, da 1.900.000 pesos. Y los no salariales siguen dando 1.500.000 pesos, bono no salarial que dijimos puede ser educativo, de salud, lo que sea, y el de alimentación, ¿sí? Pero dirán ustedes, pero es que las incapacidades no constituyen salario. Sí, pero lo que dice la UGPP es que no entran en el cálculo. ¿Cuál es? Aunque de esto hay varias interpretaciones, pero ¿cuál es para la UGPP la interpretación, digamos, predominante en estos temas? Porque incluso después la ha venido a negar en otros conceptos. Sí, es decir, la UGPP, como dice una cosa, dice otra. Entonces, en todo caso, frente a las incapacidades, la UGPP lo que ha dicho es de las incapacidades ya son base de liquidación de seguridad social, eso se separa, eso no existe. ¿Sí? Y haga cuentas con todos los demás pagos del mes. El problema, y ustedes y yo lo sabemos, es que este 1.500.000 está también por 30 días, no solamente por los 27 que hay salario. Y eso desequilibra la balanza. De todas formas, vamos a ver cómo son las cuentas. Pago salarial 1.900.000, pago no salarial 1.500.000, total de bengos 3.400.000. El 40% de 3.400.000 es 1.360.000. Es decir, que aquí se debe tomar como exceso en seguridad social 140. Es decir, ¿sí? Que incapacidad, salario por 27 días, por 27 días 2 millones. Esos 2 millones incluyen, es 1.900.000, no 2 millones. Incapacidad bueno, hagámoslo con 2 millones, ¿sí? Dijimos, aquí el IBC debe ser de mínimo, si a 3.400.000 se le debe restar 1.360.000, luego la seguridad social debe tener mínimo un exceso de 140.000 pesos, veamos. Salario por 27 días, dijimos 2 millones de pesos, incapacidad por 3 días, 177.000, exceso para cargar en seguridad social, 140.000. El IBS final termina siendo, ¿sí? Termina siendo 2.317.000, no me cuadra. Siempre hay que revisar. Vamos a ver. Salario por 25 días, aquí fue vacaciones de 5 días, ¿sí? Y las vacaciones sí tienen el mismo IBC en seguridad social, y aquí están el 1.500.000 no salarial y las horas extras de 100.000 pesos. Esto me da que el total de devengos es de 3.652.000. De pronto las vacaciones tenían un IBC superior porque venía de una disminución de, digámoslo así,
salarial por cualquier motivo, cambio de cargo, lo que sea. Total de devengos, 3.266.000. De los 3.266.000, ¿sí? Máximo 1.306.000 pesos pueden ser tratados como pagos no salariales. Pero vemos que los pagos no salariales son 1.500.000. Luego hay 1.393.000 pesos que se deben ajustar en seguridad social. Entonces, ¿cómo es la base de seguridad social? El salario de los 25 días me da un IBC de 1.600.000. Las vacaciones de 5 días suman 386 en el IBC y además se suma ese exceso del 40% por un valor de 193.000 y la sumatoria de estos tres conceptos me da 2.246.000 pesos. Para terminar, voy a explicar el concepto del salario integral. En materia de salario integral, ¿sí? En materia de salario integral, lo que hay que decir es que la norma nos está pidiendo que nos imaginemos que una porción de la remuneración es no salarial, ¿sí? Perdón, es salarial para efectos de esa ficción. Entonces, aquí la pregunta es si el exceso de 1393 termina siendo, aquí voy a ver si de pronto es mejor abrirme Excel, termina siendo, si el exceso de 1393 termina siendo salarial o no salarial, y en caso de ser salarial, pues ya salario ordinario o salario integral. Y la respuesta es que a nuestro juicio, y esto se ha corroborado o es uniforme con la interpretación que le ha dado la 1393 al tema, y es que el exceso de 1393 se reputa para efectos de seguridad social como salario integral. Vamos a poner un ejemplo. Una persona tiene un salario integral de 20 millones de pesos y tiene pagos no salariales de 18 millones de pesos. En un mes determinado. ¿Sí? Vamos a hacerlo aquí a mano alzada. Pagos no salariales de 18 millones de pesos. Entonces, el total remuneración es de 38 millones de pesos. ¿Qué me está diciendo la norma? La norma lo que me está diciendo es, imagínese que los 18 millones de pesos solamente son no salariales hasta un 40% del total de la remuneración. Entonces, el 40% del total de la remuneración es 15.200.000. Es decir, que el exceso del 40% debe ser considerado como salario, no directamente como base de seguridad social, como salario. Sobre esto hay dos interpretaciones razonables posibles. Ustedes se pueden quedar con la que más quieran. La que yo les estoy dando es la que es coherente con lo que ha dicho hasta este momento la UGPP, ¿sí? Entonces, ¿cómo se liquida la seguridad social? La seguridad social se liquida salario integral más exceso de 1393, ¿sí? 20 millones, 2.800.000, total salario hipotético, ¿sí? Y estos 22.800 son los que se multiplican por 70% o se les aplica un factor del 70%. La base de seguridad social de este caso es de 15.960.000 pesos. Y así es como se liquida la seguridad social en salarios integrales cuando hay de por medio 1393. Bien, Luis Cerrato, qué pena, no entendí muy bien el por qué no se toma la incapacidad como pago no salarial. Lo que dice la UGPP es que como es que la 1393 solo se aplica durante los periodos en que la base esté constituida por los salarios, por el salario, porque es a lo que se refiere el artículo 18 y 204 de la ley 100.
y las incapacidades no constituyen, no, digámoslo así, tienen una fuente normativa independiente de ese artículo 18 y por eso durante ellas no se aplica 1393. ¿Qué pasaría si una persona tiene un salario de 18 millones, pero la empresa no lo marca como integral y le sigue pagando todas sus prestaciones sociales? Pues que es salario pleno para todos los efectos, en principio. Claudia García, buenos días. ¿El salario integral se tiene en cuenta el factor no prestacional, es decir, sobre el 70%? No, no se tiene en cuenta para 1393. Se aplica después de haber depurado 1393. Heidi Forero, buen día. Por favor, ¿puede proyectar nuevamente el último ejercicio? Claro que sí, Heidi. Y con esa proyección le entrego la palabra de nuevo a María Juliana del equipo de trabajo de Novasoft. Bien. Listo, María Juliana. Muchísimas gracias, Felipe. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes. Antes de finalizar, quiero recordarles para todos aquellos que quieran profundizar en los temas de nómina, en los temas conceptuales y normativos, se pueden inscribir en este diplomado que va a estar abierto desde el 21 de abril hasta el 16 de mayo, en horario de 6 p.m. a 8 p.m. y va a estar con el apoyo y el contenido que desarrolla Estudio Legal y facilitadores como Germán Linares, como Felipe Torrado, como Ricardo Quevedo, para profundizar en todos estos temas tan complejos que conlleva la interpretación normativa de la nómina. Entonces, quería, Felipe, pedirte si puedes también hacerles extensiva esta invitación desde tu punto de vista como Claro que sí, experto en tema claro legal. que sí. Como todos saben, la nómina es un tema interdisciplinario que no es objeto de formación formal en ninguna universidad. Nadie estudia la carrera de nómina. Se aprende en el oficio, pero de ese tema de aprenderlo en el oficio quedan muchas lagunas, vacíos, inseguridades y devienen todos estos problemas con la DIAN, la UGPP, los propios trabajadores. Los estamos invitando a tener una aproximación rigurosa, conceptual y numéricamente a lo que es la nómina, de manera que ustedes puedan generar no solo una idea conceptual, sino también a través de la práctica empezar a pulir sus habilidades en lo que es la liquidación de la nómina. Lo vamos a ver desde la perspectiva laboral pura, seguridad social, prestaciones sociales, parafiscales, liquidación de aportes pila, familiarización con el entorno de liquidación de aportes desde el punto de vista conceptual y también institucional. También se ve en este tema los temas tributarios puros, la obligación de liquidar retención en la fuente, certificados de ingresos y retenciones, cómo se liquida la nómina electrónica, cómo se hace el proceso de la construcción del reporte de medios magnéticos, formato 2276, y algunos expertos también nos dan su perspectiva de cómo manejar los temas contables y los temas operacionales de bases de datos relacionados con la nómina. Muchísimas gracias, Felipe, por ampliar tu perspectiva y tu invitación. Acabo de poner en el chat el link de la página del diplomado donde van a poder profundizar y tener más información y también inscribirse para todos aquellos que estén interesados. Recuerden que los cupos son limitados para que entonces todos aquellos que estén interesados puedan inscribirse en la página, en ese link que acabo de dejar. Y nuevamente pues agradezco a Felipe, a Estudio Legal por acompañarnos en esta sesión, a todas las personas que acudieron a esta invitación, que separaron este espacio para acudir a este webinar. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, en los canales oficiales de Novasoft, donde habitualmente estamos haciendo convocatorias de eventos y webinars similares que son de alto contenido y de alto valor para todas ustedes. Y recuerden al final diligenciar la encuesta de satisfacción para seguir mejorando estos espacios para ustedes. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Muchas gracias.